Servicio gratuito de salud para los niños y niñas maltratados. Omisión y negligencia médica en atención a menores de edad serán castigadas con cárcel. Hasta 12 años de prisión purgarán los traficantes de repuestos robados. Colombianos en el exterior podrán votar en octubre para elegir alcaldes y gobernadores. La Constitución cumple 20 años. 3,5 millones de tutelas la muestran como el símbolo del cambio. Este es el Noticiero del Senado. Bienvenidos al Noticiero del Senado. La omisión o indolencia en la atención médica a niños, niñas y adolescentes será sancionada hasta con cárcel. La reforma a la salud contenida en la Ley 1438 de 2011 regula la atención integral a los menores de edad y advierte al personal médico y a las entidades del régimen contributivo y subsidiado de la salud los severos castigos a los que se exponen por negligencia. Con los niños de Colombia no vamos a seguir ni jugando ni equivocándonos. Así quedó consignado en la reforma a la salud, en la cual se dispone que ninguna entidad prestadora de salud podrá negarse a atender a los menores como viene ocurriendo con cierta frecuencia. La ley ya no solo impone multas, amenaza con prisión. No tengan ninguna duda que cualquier adulto del sector de la salud que por acción o omisión permita que se deteriore la salud de un niño o peor aún llegue a morir, se va para la cárcel. En sus artículos 18 y 19, la Ley 1438 garantiza la atención integral a los menores de edad cuando sean víctimas de vejámenes contra su integridad. Los niños a los cuales se les vulneren sus derechos, sean víctimas de maltratos severos, de violencia sexual, tendrán garantizada no solamente su atención física, sino su atención emocional. Pese a que en el país no existen centros de atención integral para las enfermedades huérfanas o consideradas de alto costo, la norma establece que los menores de edad y adolescentes con estas patologías del CISBEN 1 y 2 deberán tener atención y medicamentos de manera gratuita. Hay 7 grupos en los cuales están establecidas las enfermedades catastróficas, se han denominado así o de alto costo. En general tenemos todos los problemas de cáncer, los problemas de insuficiencia renal crónica, los pacientes con HIV o complejo SIDA. El sistema de salud mueve cerca de 8 billones de pesos del PIB. Sin embargo, cuando se niega la atención a los usuarios, generalmente el argumento se limita al tema fiscal. Claro está que según la Asociación de Clínicas y Hospitales, el Estado es el principal deudor del sector. Hasta 12 años de prisión para traficantes de autopartes, endurecimiento del castigo para los adolescentes infractores y freno a los desmanes en estadios y escenarios culturales contiene el Estatuto de Seguridad Ciudadana que entró a regir esta semana. De ahora en adelante, los menores que incurran en delitos graves tendrán duras sanciones. Extorsión, homicidio, violación sexual recibirán una pena de hasta 10 años, pero además ya la pena no se va a interrumpir a los 21 años como venía ocurriendo hasta ahora. Quienes trafiquen con menores tendrán una pena entre 30 y 60 años de cárcel. Se duplicó la pena para los que utilizan los menores, porque no ganamos solamente con sancionar los menores, sino que aquí hay toda una red donde hay uno por fuera mayor que utiliza esos menores. Asimismo, la ley les pone tate quieto a las personas que causen desmanes en estadios o eventos culturales. Quien agreda a la fuerza pública o interponga obstáculos para la acción de la fuerza pública recibirá también sanciones. Sanciones como que no podrán acudir al escenario deportivo por un periodo entre 6 meses y 3 años y la pena será entre 80 y 180 meses de prisión. La sanción será más grave cuando la conducta se realice con fines terroristas o en contra de los miembros de la fuerza pública. De igual forma, el porte ilegal de armas ya no será excarcelable. Quien porte una pieza esencial de un arma o explosivos también responderá por porte ilegal de armas. La Ley de Seguridad Ciudadana también da cárcel entre 4 y 12 años para quienes comercialicen autopartes hurtadas y una multa de hasta 750 salarios mínimos legales mensuales. De ahora en adelante, los billetes saldrán también en escritura braille para impedir que los invidentes sean engañados por inescrupulosos. Los discapacitados visuales podrán identificar el dinero y realizar sus transacciones tranquilamente. Con el propósito de facilitar a la población invidente la identificación de billetes de 10.000 y 20.000 pesos, el Banco de la República puso en circulación los ejemplares que incorporan el lenguaje braille en el costado izquierdo. Comienzan a circular a partir de la semana anterior 100 millones de piezas que van a entrar
paulatinamente circulación. Las denominaciones de billetes, con excepción del de 1000, cuentan con señales para invidentes. Todos tienen el mismo diseño y dispositivos de seguridad. Con esto se completa ya casi la incorporación a todos nuestros billetes. En meses pasados se hizo la incorporación al billete de 2.000, después al de 5.000. Ahora estas dos nuevas denominaciones y el de 50.000 ya lo tenía de años atrás. En Colombia, el 6.3% del total de la población, es decir, cerca de 2.630.000 personas, presentan algún tipo de discapacidad. De estos, 1.330.000 tienen alguna discapacidad visual. Pensando también en la población discapacitada, que como vimos para el caso de los invidentes, supera el 1.300.000 personas, en la legislatura que comienza el 20 de julio será presentado un proyecto de ley que busca garantizarle mejor atención médica. Se obligue a que de una u otra manera las aseguradoras, los prestadores, le garanticen una mejor visión al pueblo colombiano. Para el autor de la iniciativa es fundamental que se trabaje en programas de prevención a la población colombiana. A pesar de la tregua que está dando el invierno para reparar las carreteras, en Santander aún hay municipios incomunicados por la falta de mantenimiento de la malla vial. Hace 3 meses se encuentra cerrada la vía Bucaramanga-San Vicente de Chucurí, tras la caída del puente El Tablazo, lo que ha generado grandes pérdidas para la población en producción de cacao y aguacate propias de la zona. Todas las pérdidas de sus cosechas, hoy en un 90% sus cítricos se han perdido. La producción del aguacate también se ha perdido, los transportes de carga se han incrementado en un 150%. Los más de 40.000 habitantes de esta capital principal cacaotera demandan una solución inmediata, tal como se ha visto en otras vías del departamento donde se percibe mayor agilidad y compromiso. Puente militar, que sería una parte de las soluciones, y comparábamos cómo se instaló el puente militar en la vía Bucaramanga-San Gil en 3 días, ya había pasos sin ningún tipo de restricción. Yo creo que a veces falta voluntad. Tras el anuncio de 8 de enero por el presidente Juan Manuel Santos de invertir 250.000 millones de pesos en la construcción de la carretera Curuz-Málaga, el senador Aguilar instó a que se agilicen los estudios de esta importante obra vial para el departamento. Varios congresistas y decenas de ciudadanos encabezaron una protesta pacífica frente a la Embajada de Israel en Bogotá. Los manifestantes exigieron pronta respuesta a la solicitud de extradición del mercenario israelí Yair Klein, formulada por el gobierno colombiano el pasado 27 de enero. Klein tiene pendiente en el país una sentencia de 10 años de prisión por entrenamiento de grupos paramilitares. Queremos que Israel responda a ese pedido en extradición. Nos indigna el silencio como respuesta. Creemos que Colombia, después de haber cooperado con Israel en materia de seguridad, en materia judicial, en materia política, económica, se merece por lo menos una respuesta. Lo que estamos haciendo aquí es pretender presionar que esa extradición se produzca para que la sociedad colombiana y nosotros como víctimas podamos al fin clarificar la verdad de lo que ha ocurrido en Colombia con respecto a la ejecución de crímenes de lesa humanidad. Un informe preliminar de la Contraloría General de la República registra la preocupación por el hallazgo de posibles inconsistencias en la contratación del Senado. De 40 observaciones, 18 podrían tener eventuales consecuencias disciplinarias y otras efectos administrativos. El que más le preocupa al presidente del Senado es uno en particular, hecho con la ETB, donde en los últimos 5 años el Senado ha transferido 16.000 millones de pesos y al parecer han hecho mal uso de los recursos. O sea, que yo mando la plata para allá, para que ETB contrate lo que debería contratar al Senado. ¿Para qué? Para que no exista licitación. La ETB, por ser empresa de servicios públicos, estaría contratando directamente, evadiendo todos los procesos de ley y favoreciendo intereses particulares. Y para mí eso es bastante sospechoso. Y me da pena decir cómo una entidad del Estado como la ETB se preste para eso. Y lo peor es que las directivas de la ETB no dan la cara. Y cuando uno llama a los señores de la ETB, parece que fueran de Júpiter, porque no contestan nada. Otros hallazgos de la Contraloría se centran en los millonarios contratos de digitalización de datos, modernización de las comisiones, la adquisición de computadores, entre otros. Todos ellos suman más de 33.000 millones de pesos. El 4 de julio de 1991, el país recibió de manos de la Asamblea Nacional Constituyente una nueva carta política. 20 años después, en medio de balances que van y vienen, el noticiero del Senado hace un recorrido panorámico por el origen, el estado y el significado de los cambios que se produjeron en aquel momento que partió en dos la historia reciente del país. Este es el camino correcto para llegar a un nuevo tratado de paz, duradero y estable.
Al final de la década de los 80, los colombianos tomaron la decisión de cambiar una constitución lejana y ajena a la realidad política, social y cultural del país. Una constitución que había perdido legitimidad ante las demandas de justicia y equidad de los sectores históricamente excluidos. En 1990, 4 candidatos a la presidencia de la República habían sido asesinados: Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. Un movimiento de izquierda agonizaba por la eliminación de sus integrantes. El único crimen que yo creo que realmente es de lesa humanidad en la historia de Colombia, por lo menos contemporánea, que fue la aniquilación sistemática de la Unión Patriótica. Estaba empezando todo ese fenómeno paramilitar que después continuó y que apenas estamos empezando a salir de él. Colombia era un país que adoraba no solo al Sagrado Corazón, sino que desconocía la pluralidad de pensamiento, creencias y culturas. Decía una norma constitucional que el Estado colombiano era un Estado católico. Había una centralización administrativa y una centralización política absoluta. Como menores de edad no podíamos firmar escrituras ni enajenar los territorios nuestros. Ese mismo año, un grupo de jóvenes estudiantes de universidades públicas y privadas lideraron el movimiento de la séptima papeleta, que promovió la adición de una papeleta en las elecciones de marzo de 1990, convocando a una asamblea constituyente en Colombia. No, yo creo que fue el catalizador. Un sentimiento, digamos, de indignación, pero en todo caso no de resignación, para rehacer, digamos, un pacto político que permitiera incluir a quienes se sentían excluidos y proteger a toda la sociedad colombiana de la intención del narcoterrorismo de silenciarnos y de imponer su agenda. Antonio Navarro Wolf de la Alianza Democrática M19, Horacio Serpa del Partido Liberal y Álvaro Gómez Hurtado del Movimiento de Salvación Nacional lideraron la Asamblea Nacional Constituyente. Provenientes de diferentes orillas políticas, los 70 constituyentes representaron la reconciliación y alternativas de los diferentes partidos políticos tradicionales. Este es el camino correcto para llegar a un nuevo tratado de paz, duradero y estable. El pueblo apoyó la iniciativa juvenil. El 86% de los votantes se pronunciaron a favor de conformar una Asamblea Nacional Constituyente a la que se le daría el poder de modificar la Carta Política de 1886. Por encima del debate jurídico, el presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia dieron rienda suelta al deseo de estudiantes y electores. Se estableció la circunscripción nacional para la elección de Senado, que rompió el bipartidismo. Cambió sin duda el país, el Estado Social de Derecho es una realidad hoy, la separación de poderes, el fin del bipartidismo, el reconocimiento de indígenas, de minorías religiosas. Las mujeres y las minorías fueron incluidas en sendos artículos, reconociendo sus derechos. Reconocimiento a la igualdad entre hombres y mujeres y la prohibición de discriminación. Los grandes logros, creo, se concentran primero en la separación Iglesia-Estado y el principio de Estado laico que quedó ahí en el texto constitucional. El segundo tema fundamental es el de la participación política. La conformación de la Asamblea Nacional Constituyente fue una prueba de la pluralidad y de la voluntad de paz. Le dieron al país unas nuevas dimensiones en lo social, en lo participativo, en lo relativo con la justicia, en el equilibrio de los poderes, en fin. Ahí pudimos plantear artículos que defienden los intereses nuestros y la participación en la vida política del país. Para algunos era una necesidad política y social que tenía el país para crear un ambiente de convivencia, al menos en el papel, aunque ese anhelo de paz no se haya alcanzado. La Constitución del 86 no se hubiese podido soportar esta situación tan tremenda de la violencia y de la corrupción y de la guerrilla y del narcotráfico y del paramilitarismo. Desmovilizó al EPL, al PRT, al Tintindame, la mitad de la guerrilla colombiana, y sobre todo estableció un conjunto de normas democráticas que le quitaron todo piso a cualquier justificación de la lucha armada. Con un amplio inventario de derechos, la Carta del 91 abrió la posibilidad a los ciudadanos de escasos recursos de acceder a la justicia. Así surgió una justicia renovada, sin abogados y con resultados en muy corto tiempo. Este es el camino correcto para llegar a un nuevo tratado de paz, duradero y estable. La nueva Constitución le dio a los colombianos un arma poderosa y única para acceder a la justicia, a los derechos, la tutela. La tutela es un instrumento poderosísimo que le permite al ciudadano a pie, común y corriente, al pueblo común y silvestre, que sus derechos sean respetados, sean defendidos.
Esa es tal vez la más popular de todas las instituciones constitucionales. Es lo que ha convertido a la Carta de Derechos en realidad existencial para la gente. La herramienta se convirtió en el símbolo del cambio. Resultó tan atractiva, por efectiva y fácil de usar, que en 20 años los jueces han tramitado 3,5 millones de acciones de tutela. La tutela le permitió entender a millones de colombianos que los derechos no son de papel, que los derechos no son una letra muerta, sino que los derechos son un derecho exigible, en concreto. Que si los políticos fallan en cumplir su compromiso de hacer los derechos realidad para sus ciudadanos, los ciudadanos no quedamos huérfanos. Los ciudadanos tenemos la vía judicial y la tutela para que nos respeten nuestros derechos. La Constitución ha permitido a las minorías participar en la discusión de las decisiones más importantes del país. También les ha facilitado las herramientas para reclamar los derechos que la Carta les concede. Este es el camino correcto para llegar a un nuevo tratado de paz, duradero y estable. 20 años después, el escenario de violencia no ha cambiado a pesar de la Constitución. La Constitución no tiene la culpa del narcotráfico y el paramilitarismo fue básicamente un fenómeno de narcotráfico y no de otra naturaleza. El problema de la Constitución ha sido ese, que entonces la incapacidad de los nuevos sujetos políticos para defenderla, la capacidad de resistirse de las élites clientelistas políticas tradicionales y la capacidad de penetrar la política del narcoparamilitarismo terminaron debilitando, inhibiendo muy buena parte de los desarrollos de la Constitución. No obstante, el balance de los efectos y condiciones de país que genera la Carta del 91 es positivo. La Constitución que tenemos es una buena Constitución, es una Constitución progresista, incluyente, garantista, democrática, porque la Asamblea Constituyente fue incluyente, fue democrática y fue autónoma. Desafortunadamente todavía hay niveles de inequidad muy grandes, pero yo sí creo que muchas personas han visto la posibilidad de obtener el reconocimiento de derechos en forma que antes no existía. Hoy nuestra cultura es una cultura que, así como el interior nuestro es un gran tesoro, hoy es un gran tesoro también para este país. El gran avance de la Constitución del 91 es el reconocimiento formal de derechos de las mujeres. El derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la participación política igualitaria, el derecho a la protección especial cuando están en ciertas condiciones particulares como en la maternidad. A pesar de este ambiente, algunas disposiciones de la Constitución necesitan algo más que estar escritas. Hasta ahora, para reconocer las entidades territoriales indígenas, no hay voluntad política. Los mandatos consignados en la Carta Política se han puesto a prueba durante 20 años. Algunos sobrepasaron los ideales de los constituyentes y otros aún permanecen atrapados en las letras. Este es el camino correcto para llegar a un nuevo tratado de paz, duradero y estable. A pesar de sus 33 reformas, la Constitución Política de 1991 mantiene vivo el espíritu democrático que la inspiró. Aún así, algunos de sus promotores advierten amenazas en reformas como la que introdujo la reelección presidencial en el año 2004. Es muy claro que eso genera una concentración de poder excesiva, porque es una concentración de poder que no es deseable y que desnaturaliza un poco el sistema político. Una constitución no se puede cambiar cambiando un artículo. Por eso esta transformación de lo de la regla fiscal no puede de ninguna manera sobreponerse al espíritu constitucional de lo social, de lo participativo, de lo comunitario, de que todo lo que exista en el país, el Estado y el ordenamiento constitucional tiene que ver es con la gente. Algunos creen que instrumentos como la tutela necesitan ajustes. Hay abusos, también puede haber casos de corrupción, pero es un gran instrumento de acceso a la justicia y me parece que lo que hay es que robustecerlo y continuar mejorando el resto de la administración de justicia. 2 décadas después de tener una constitución que promueve un país donde el derecho a la vida es inviolable, donde no hay pena de muerte, donde nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y que nos dice que todas las personas nacemos libres e iguales ante la ley, se comprueba que no basta con una buena constitución, si ésta no se conoce, usa y respeta por parte de todos los poderes y ciudadanos. Las normas solas no crean las grandes transformaciones. La ciudadanía y los partidos y las comunidades en general y los estamentos cívicos y sociales y empresariales tienen que participar con voluntad política en esa transformación,
Y eso no se ha hecho todavía totalmente en Colombia. Los políticos nunca le van a dar a Colombia lo que los ciudadanos no les exijamos en las urnas. Entonces, yo personalmente creo que hacen falta las dos cosas, política partidista y ciudadanía políticamente activa, que sea capaz de controlar a esta para que los mandatos de la Constitución se cumplan. No basta una Constitución, hay que hacer gestión pública, políticas públicas, es que la Constitución sola, claro, no hace milagros, ¿no? Los colombianos que viven y trabajan fuera del país podrán votar en octubre para elegir alcaldes y gobernadores. Así lo dispone el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Migraciones, que pasó a sanción presidencial. Serán más de 5 millones de colombianos que viven en diferentes partes del mundo quienes podrán hacer uso del derecho a elegir quién lo represente en las elecciones locales y regionales de octubre. Vamos a solicitar al Consejo Electoral que mientras hace el tránsito de la sanción presidencial, ellos vayan reglamentando la forma de que las próximas elecciones los colombianos allá en España, en Estados Unidos, aquí en Venezuela, en Ecuador, puedan votar. Dado que las inscripciones de cédulas para las próximas elecciones locales ya pasaron, la autora del proyecto sugirió que el Consejo Nacional Electoral tenga en cuenta a los colombianos migratorios inscritos para las votaciones presidenciales. El Consejo Electoral tendrá que disponer, seguramente no todo el mapa colombiano, pero sí empecemos por las ciudades capitales, las más importantes y sobre todo las ciudades donde reportan más migración hacia el exterior, que es el eje cafetero, el Valle del Cauca, de Bogotá, por supuesto. Las remesas de los colombianos que trabajan fuera del país representan el segundo renglón de la economía colombiana. De ahí la importancia de darles oportunidad de ayudar a elegir a los mandatarios de las regiones de origen. Cifras del Banco de la República indican que los compatriotas que viven en el exterior aportan, a junio, alrededor de 1.987 millones de dólares, recursos que se incorporan a las economías locales porque incrementan la capacidad de consumo de personas que de otra forma no lo tendrían. Las becas y créditos del ICETEX para los mejores bachilleres del país serán una realidad en poco tiempo. Así lo anunció el presidente del partido de la U durante el 5º Encuentro Nacional de Coordinadores de Juventudes de la colectividad, al indicar que ese partido insistirá en la aplicación rápida del Plan Nacional de Desarrollo en los aspectos que más favorece a los jóvenes colombianos. Todo estudiante que termine su carrera debe recibir una condonación de un porcentaje de su crédito y los que terminen en las notas más altas deben recibir la condonación total de su deuda. Ahora les presentamos los trinos destacados de la semana. En la batalla por frenar el alza en la gasolina, la senadora Alexandra Moreno Piraquive apuntó: gobierno busca culpables por altos precios de combustibles en vendedores minoristas cuando sabe que la culpa es de su política de precios. El senador Luis Fernando Velasco agregó: mientras Ecopetrol reporta récord de producción de barriles, colombianos pagamos una de las gasolinas más caras del mundo. Por su parte, el senador Jorge Eliezer Guevara preguntó: ¿por qué los que se lucran de Transmilenio no invierten en el arreglo de las losas? ¿Quiénes son? Para despedirnos, les recordamos que pueden ver este noticiero en nuestra página web. Mil gracias por su atención. Hasta pronto.